Un saludo muy especial para todas las personas que ven este video. En el día de hoy voy entonces a dar una descripción y una explicación completa de las características y cualidades de esta cabina activa de marca Electro Voice. Esta marca es estadounidense. Lleva aproximadamente 80 años involucrada en el audio. Empezó con micrófonos y hoy en día pues ya fabrica diferentes productos. Esta es la cabina referencia ZLX 12P de la serie ZLX. Esta cabina fue lanzada aproximadamente en el año 2013 en el NAMM Show de la ciudad de Los Ángeles. Esta cabina ganó el premio a mejor cabina expuesta en el show en ese año y ha sido la cabina más vendida del mundo en el año 2014 y 2015. Vamos entonces a explicar las razones importantes por las cuales entonces esta cabina se caracteriza por encima de algunas de sus anteriores referencias e incluso de algunas otras marcas. El diseño de esta cabina ha hecho que otras marcas como JBL, Alto Profesional, Payback, entre otras, imiten su diseño, imiten también sus funcionalidades. Entonces en este momento haré una descripción. Vamos a empezar por el cable. Este cable es muy largo, tiene 10 pies o 3 metros, tiene su polo a tierra, está muy bueno, muy largo. Muchas de las ocasiones en las cuales la vamos a utilizar no se va a necesitar conectar extensión. Entonces vamos a poner a funcionar la cabina. Una vez conectada, tenemos aquí entonces el switch. Acá podemos encontrar los fusibles de protección, por los cuales si se necesita reemplazar hay que extraerlos de acá. Tenemos el switch y se prende de acá. ¿Cómo es la presentación? Perfecto. Tenemos entonces que la cabina tiene 3 asas donde se puede coger. Esta cuenta con la característica, aquí le podemos colocar el soporte para las paredes. Estas cuñas de acá son cuando se coloca como monitor. Y esta es la agarradera ubicada a la derecha de la cabina. Tenemos entonces que tiene varias entradas. Este es el volumen principal. Este es el volumen que va a controlar el sonido de esta entrada y de esta pequeña entrada que se pueden conectar. Un punto de celular o de portátil con un cable muy similar a la punta de los audífonos. Tenemos entonces que esta cabina tiene un amplificador ubicado en esta parte de 1000 vatios. 1000 vatios dinámicos. Continuos. RMS tiene 510 según las especificaciones de sus integrados que tiene adentro. Alcanza un nivel máximo presión sonora de 127 decibeles, aunque se han hecho pruebas en comparación con la cabina K12 de QSC y esta puede llegar hasta los 132 decibeles, superando inclusive a la QSC que vale el doble de esta. Entonces vamos a mirar acá los diferentes configuraciones que tiene el menú. Pues tenemos el modo club, que nos indica un realce en las notas altas y bajas para que simule el típico sonido de una discoteca. Tenemos el modo speech o hablar, que nos indica una funcionalidad para los discursos políticos o conferencias o charlas, lo cual resalta las notas medias y altas y los bajos los elimina. Modo live. La utilizamos cuando conectamos este dispositivo por una de estas dos entradas a la consola, en la cual entonces desde ahí le agregamos los efectos o ecualizamos el sonido acorde a las necesidades del evento para que suene natural.
de acuerdo a la ecualización de la consola. Music significa el modo en el cual entonces solamente vamos a dedicarnos a reproducir música. Por lo general yo la utilizo aquí conectando el celular o el portátil con un cable 1x1 de 3.5 milímetros. Pongo a reproducir la cabina en este modo y da un sonido excelente. También entonces tenemos la posibilidad de la locación, de la forma en que podemos localizar la cabina. Entonces en este momento tenemos modo monitor. ¿Cómo sería el modo monitor? Así de la siguiente forma, quedaría así. Perfecta para que el cantante, cuando se escuche, pueda reproducirse la voz perfectamente a su frente como monitor en un escenario. Sigamos entonces con los modos. Tenemos entonces el modo pole. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se coloca sobre una estructura de trípode o un palo que se coloca sobre el altavoz de los subgraves o subbajos. Tenemos bracket, como lo mencionaba ahora, cuando se coloca un soporte a la pared conectado a estos dos tornillos. Tenemos entonces la ecualización. Treble significa lo que son los brillos o notas altas. Bass o bajo, las notas graves, para que aumente más potencia los graves de este dispositivo. Sub quiere decir que vamos a conectar un altavoz de subgraves para realzar aún más las notas bajas, lo que le da más presencia y profundidad a lo que estamos reproduciendo. Entonces acá lo tenemos desactivado. Para activarlo, presionamos acá en el volumen principal y ahí mostramos que se corta el sonido 80 a 100 Hz o a 120. Esas frecuencias que acaba de mostrar, ¿qué quiere decir? Que el altavoz sonará a partir de esas frecuencias hacia arriba. O sea que los bajos en su gran medida no van a salir por los transductores o altavoces que tiene este equipo. Entonces acá tenemos una particularidad. Podemos conectar directamente un modelo de esta referencia ELX 118, que es un altavoz subgraves de 18 pulgadas, pesa aproximadamente 31 kilos, de esta misma marca, lo cual pues es muy recomendado, y pues automáticamente se ecualiza con este dispositivo. LED podemos escoger, si lo queremos prendido permanentemente, solamente se enciende cuando ha llegado al límite el volumen, o simplemente nunca prenderlo. Aquí colocamos entonces la atenuación de la pantalla. El contraste cambia de colores de acuerdo a donde se vaya a utilizar, si es de día o de noche. Eso nos ayuda para la visibilidad al aire libre. Acá lo reiniciamos. Podemos reiniciar la de fábrica y la salida. Tenemos entonces acá la información. Tenemos el firmware, o sea pues el sistema operativo de la cabina, y en qué año fue construida. Realmente me impresiona mucho la calidad de sonido que da esta cabina. Tiene un sonido muy claro, las voces se escuchan perfectas, y pues para el tamaño que tiene puede competir fácilmente en graves, en bajos, con cabinas de 15 pulgadas. Bueno, esto era todo. Espero que les haya gustado el video. Denle entonces me gusta para que este video sea conocido para más personas que estén interesadas en conocer más de sonido profesional.